Hola chicos y chicas, estamos aquí en el Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Pamplona y hoy vamos a hablar sobre nutrición y alimentación saludable. Ese grupo de frutas y verduras, ¿qué nos aportan? Vitaminas y minerales. Estos alimentos también tienen fibra, ¿vale? Por eso nos ayudan las frutas y las verduras a que vayamos mejor al baño, ¿vale? Por eso pasaba la zanahoria por ahí, por el estómago. Hay que comer zanahorias, manzana, pera, plátano. Las frutas y frutas tienen vitaminas y minerales. Las comidas saludables son la fruta y las verduras. Alubias verdes, Zanahoria, tomate. guisantes y brócoli. Promocionar los hábitos saludables y sobre todo en comer bien, porque se va viendo estudios que se hacen que hay cada vez más sobrepeso y obesidad en niños. Con la sociedad que vivimos rápida y sin tiempo apenas para dedicarle a la cocina, pues yo creo que se debe a que hay más, los niños comen más alimentos procesados, ricos en azúcar, grasas de mala calidad. Donuts y eso no son muy saludables, solo se comen una vez al día, pues que tienen mucho azúcar. Que no se puede comer, que no son buenos para la tripa. Las chuches, los donuts, el azúcar es malo. Lo que sí que las galletas y alguna magdalena todavía están ahí como que creen que es saludable y lo siguen incluyendo en los desayunos o incluso almuerzos y meriendas. Igual ese es el alimento que igual pueden dudar un poco, que lo consideran saludable, pero no lo es. Creemos que es muy interesante que desde niños, desde pequeños, aprendan a comer bien y a valorar los productos que son buenos para su alimentación. La ternera es esencial, o sea, es un producto bueno, saludable, sano, entonces es un producto que hay que consumir. Este grupo nos va a aportar fuerza. Estos alimentos contienen proteínas, por eso son importantes también tomarlos al cabo del día. Para eso, para que nos den fuerza también, para que crezcan bien nuestros músculos, crezcamos sanos y fuertes. Cosas para crecer. La carne de ternera tiene proteína. Energía. Que coman variedad de todos los grupos de alimentos en su cantidad recomendada y que escojan productos de la tierra, de cercanía, ¿no? Para todo, que sea más sostenible también y lo tengan como desde pequeños más en cuenta. Terneros nacidos en Navarra y luego tienen que estar engordados en Navarra o sacrificados en mataderos autorizados, y tenemos que un ternero sabemos desde que nace hasta que se vende en la carnicería de dónde es, el día que ha nacido y todo. Cuando la gente de la ciudad o los turistas que vienen de fuera vienen a nuestros pueblos y a nuestros valles, ven unos pueblos que pueden estar acogedores y en muchos casos muy bonitos para ver y para disfrutar. Las chuches, las bollerías, las galletas, las magdalenas no están incluidos en ese plato porque son alimentos que no son buenos y por eso no hay que consumirlos, no hay que tomarlos todos los días. Pues no tienes fuerzas, no puedes correr, corres con tu madre, no te da ánimo. No es saludable porque no te da energía y te da dolor de tripas. Te puedes poner malo y no puedes ir al colegio. A lo que tú quieres hacer, pues no puedes ir. Cuando incluyen todos los alimentos de los grupos, van a aportar bien de vitaminas, minerales, luego los hidratos de carbono y proteínas que son necesarios pues, para crecer, que estén con energía en clase, haciendo deporte y sobre todo por prevención de enfermedades, que igual ahora de niños no hay síntomas ni nada, pero sí que si se alimentan mal puede haber problemas más a futuro también. Igual en el momento, pero a futuro es más probable